Cuando piensas en la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Un edificio con una cruz? ¿El Vaticano? ¿Tu congregación local? Te sorprenderá saber que ninguna de esas imágenes tiene nada que ver con lo que realmente significaba esa palabra en el siglo I. Y aquí comienza nuestra historia, en un momento donde todo era radicalmente diferente. Imagina que te dijeron toda tu vida que un edificio fue construido por ciertos arquitectos, pero un día descubres los planos originales y te das cuenta de que el edificio actual no se parece en nada al diseño inicial. Así es exactamente lo que sucedió con la iglesia. Soy Gukoro y hoy vamos a descubrir juntos una verdad que ha estado oculta en las sombras de la historia durante casi 2000 años. Lo que estás a punto de escuchar cambiará completamente tu forma de ver la fe cristiana. Quédate conmigo, porque esta historia tiene giros que ni siquiera Hollywood podría inventar. La palabra que aparece en los textos griegos originales del Nuevo Testamento es eclesía. Detente un momento en esa palabra. Eclesía. No era un término religioso. No era cristiano en su origen. En el mundo grecorromano, eclesía significaba simplemente una asamblea de ciudadanos convocados, personas llamadas fuera de sus casas para reunirse con un propósito común. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está la primera revelación importante. Cuando los textos hebreos fueron traducidos al griego en lo que conocemos como la Septuaginta, los traductores usaron eclesía para traducir la palabra hebrea, kahal, que significa la asamblea del pueblo de Israel. No estaban inventando algo nuevo. Estaban conectando directamente con una tradición que tenía más de 1000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué era realmente la iglesia primitiva? Prepárate, porque esto va a derribar algunos muros mentales que quizás tenías muy firmes. Lo que hoy llamamos iglesia primitiva no era una institución. No tenía edificios con torres y campanas. No tenía jerarquías establecidas como las conocemos hoy. No existía el Vaticano. No existía un papa. No había un clero sacerdotal separado del resto del pueblo. No había dogmas oficiales escritos en documentos imperiales. Entonces, ¿qué era? Eran comunidades judías mesiánicas. Déjame repetir eso porque es crucial. Comunidades judías mesiánicas. Estas personas creían que Yeshua, a quien conocemos como Jesús, era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Seguían leyendo el Tanaj, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Guardaban prácticas judías, se reunían en casas, compartían el pan, estudiaban juntos, oraban juntos. Era una eclesía, una asamblea convocada por Dios, no una institución con poder político. Y aquí está el detalle que cambia todo. Estas comunidades estaban profundamente conectadas con sus raíces judías. No existía el cristianismo como religión separada del judaísmo. Eso vino después, mucho después. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 20, encontramos algo fascinante. Dice que millares de judíos habían creído en Yeshua, y todos eran celosos de la ley. No habían abandonado su identidad, no habían cortado sus raíces. Seguían siendo pueblo de Israel, pero ahora con una revelación mesiánica. Pero entonces sucedió algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático que pocos conocen en toda su profundidad. Llegamos al siglo IV. El emperador Constantino aparece en escena en el año 313 después de Cristo. Constantino legaliza el cristianismo, pero no lo hace por pureza teológica. Lo hace por conveniencia política. Necesita unidad en su imperio y ve en esta fe emergente una herramienta perfecta para consolidar su poder. Aquí ocurre el gran cambio que marca un antes y un después.
La eclesía deja de ser una asamblea de pueblo convocado y se convierte en una institución imperial. El movimiento espiritual se transforma en aparato político. La fe perseguida se vuelve religión de Estado. Y con este cambio, algo fundamental se pierde en el camino. Ahora hablemos de la palabra católica, porque aquí hay una confusión monumental que ha durado siglos. La palabra católica viene del griego katolikos, que significa universal. Ya en el siglo II se usaba este término para referirse a la Iglesia en todas partes, la Iglesia universal. Pero cuidado, porque en ese momento católica no significaba romana. No era una institución con sede en Roma. Era simplemente un adjetivo que describía la naturalidad universal de las comunidades de creyentes dispersas por todo el mundo conocido. Pero después del siglo IV, Roma adopta este término y lo transforma. Lo liga a su estructura de poder y hace una declaración audaz. La verdadera Iglesia es la católica romana. Lo que antes era universalidad espiritual, ahora se convierte en monopolio institucional. La Iglesia que antes era de todos, ahora tiene un dueño, Roma. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controversiales de esta historia. ¿Roma inventó la Iglesia? No. ¿Roma inventó a Cristo? Por supuesto que no. ¿Roma inventó la fe apostólica? Tampoco. Entonces, ¿qué hizo Roma exactamente? Roma heredó el aparato del Imperio Romano. Adoptó el modelo de autoridad vertical que conocía tan bien. Tomó el control de los concilios. Asumió el poder de definir qué era ortodoxia y qué era herejía. Y en ese proceso, hizo algo que cambiaría todo. Se adjudicó la exclusividad. Afirmó que fuera de su estructura no había iglesia. Confundió universalidad espiritual con control institucional. La Iglesia es católica antes de ser romana, y es romana solo después de ser imperial. Deja que esa frase penetre profundamente. La fe universal existía antes de que Roma la institucionalizara. La comunidad de creyentes existía antes de que el Vaticano se convirtiera en centro de poder. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y qué hay de Pedro? ¿No fue él el primer papa? Roma basa gran parte de su autoridad en esta afirmación. Así que examinemos los hechos históricos con honestidad brutal. En Mateo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro: «Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi eclesía». En griego, Petros significa piedra pequeña, mientras que Petra significa roca o fundamento. Jesús no está estableciendo un cargo político. Está hablando de la confesión de fe, del reconocimiento de que Él es el Mesías. En ningún lugar de este pasaje se menciona sucesión. En ningún lugar se menciona Roma. En ningún lugar se establece una monarquía espiritual. Y aquí viene lo interesante. Cuando leemos el Nuevo Testamento completo, Pedro aparece como uno de varios líderes, no como una autoridad suprema. En Gálatas capítulo 2, Pablo lo corrige públicamente por su hipocresía. Si Pedro fuera el Papa infalible, esto sería impensable. En el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, Pedro habla: «Sí, pero es Jacobo quien preside y da la resolución final». ¿Estuvo Pedro en Roma? Probablemente sí murió allí, según las tradiciones antiguas. Pero no hay evidencia bíblica ni histórica sólida de que haya sido obispo de Roma, de que haya gobernado una iglesia romana estructurada o de que haya transmitido una autoridad papal. Las primeras listas de papas aparecen mucho después, construidas retroactivamente para legitimar un poder que estaba emergiendo. Pedro fue apóstol, fue testigo de la resurrección, fue un pilar de la fe, pero no fue papa en el sentido que Roma define ese cargo. El papado es una construcción histórica posterior, no una institución apostólica original. Y ahora llegamos al punto más doloroso de toda esta historia.
el momento en que se cortaron las raíces judías de la fe, porque aquí es donde realmente cambia todo. En el siglo I había continuidad total. Los primeros creyentes eran judíos que seguían siendo judíos. Leían el Tanaj, oraban en el templo mientras éste existió, guardaban el Shabbat, celebraban las festividades bíblicas. No existía un cristianismo separado del judaísmo. Era un movimiento dentro del pueblo de Israel. Pero en el siglo II comenzó la presión política. Roma perseguía tanto a judíos como a cristianos, pero después de las revueltas judías del año 70 y 135, el imperio intensificó su castigo contra todo lo que fuera identificado como judío. Los creyentes gentiles, para sobrevivir, comenzaron a distanciarse de las prácticas judías. Empezaron a desjudaizar la fe, no por convicción teológica, sino por supervivencia política. Y luego llegó el siglo IV con Constantino, y aquí ocurrió la ruptura definitiva. El domingo reemplazó el Shabbat como día de reunión. La Pascua cristiana se separó completamente de Pesaj, la Pascua judía. Jerusalén perdió su centralidad espiritual. Roma impuso su propio calendario, su propia doctrina, su propia estructura. En el Concilio de Nicea del año 325, se declaró explícitamente: no debemos tener nada en común con los judíos. Ese fue el momento oficial en que se cortó la raíz hebrea. Y una vez cortada esa raíz, algo fundamental se perdió. Avancemos ahora 1200 años en la historia. Llegamos al siglo XVI y la Reforma Protestante. Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. La Reforma trae de vuelta algo esencial. La idea de que la iglesia no es una institución, es el pueblo. Vuelven al concepto de eclesía como asamblea. Ponen la escritura por encima de la tradición. Crean comunidades sin la mediación de Roma. Los protestantes afirman con razón: la palabra iglesia no pertenece a Roma, pertenece a la comunidad original de creyentes. Y tienen razón en esto. La iglesia precede al Imperio Romano. La iglesia es anterior al Vaticano. La estructura institucional no es lo mismo que el pueblo de Dios. Pero aquí está la ironía histórica que debemos reconocer con honestidad. Aunque los protestantes restauraron algunas verdades importantes, tampoco volvieron completamente a la raíz hebrea. Con el tiempo, ellos también crearon denominaciones, también construyeron estructuras, también desarrollaron jerarquías propias, también mantuvieron la separación de las raíces judías de la fe. Y ahora abordemos una de las cuestiones más profundas y menos discutidas: el título de Vicario de Cristo. Este título papal merece un examen cuidadoso porque revela algo fundamental sobre cómo se estructuró el poder religioso. Vicario viene del latín vicarius, que significa el que actúa en lugar de otro. Cuando Roma llama al Papa Vicarius Christi, está diciendo literalmente que él actúa en lugar de Cristo en la tierra. Pero aquí surge una pregunta teológica ineludible. ¿Qué prometió Jesús antes de su ascensión? En Juan 14, 16 al 18, Jesús dice: Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En Juan 16, 7, añade: Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Jesús nunca prometió un vicario humano. Prometió el Espíritu Santo. Prometió una presencia espiritual que habitaría en cada creyente, no una institución que mediaría entre Dios y la humanidad. El Espíritu Santo es quien guía, enseña, corrige, recuerda, consuela. No hay sustituto humano para esta función divina. Entonces, ¿de dónde sale el título de Vicario de Cristo aplicado al Papa? De una necesidad imperial, no bíblica. Cuando la Iglesia se convirtió en imperio, necesitaba una cabeza visible.
necesitaba una voz única. Necesitaba un representante legal que pudiera firmar tratados, declarar guerras, establecer alianzas políticas. El Papa ocupó ese rol administrativo. Pero teológicamente, el título no tiene base en el Nuevo Testamento. Ahora abordemos una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a expresar en voz alta. ¿Podemos decir que el sistema papal es anticrístico? Primero, entendamos qué significa realmente anticristo en la Biblia. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, Juan escribe: muchos anticristos han surgido. No habla de una sola persona, habla de un espíritu, una postura, un sistema. La palabra anti en griego tiene dos significados: en contra de, pero también en lugar de. Anticristo es aquello que se coloca en lugar de Cristo. Y aquí está el punto crítico. Cuando una institución afirma ser vicario exclusivo de Cristo, cuando declara tener autoridad infalible para hablar en nombre de Cristo, cuando centraliza en sí misma funciones que el Nuevo Testamento atribuye al Espíritu Santo, funcionalmente está ocupando un lugar que no le corresponde. Pero cuidado con el lenguaje. No es correcto ni bíblico señalar a una persona individual como el anticristo. La Biblia juzga funciones y sistemas, no cargos políticos. Podemos discernir cuando un sistema opera de manera contraria al diseño original, sin caer en el juego de señalar individuos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos viajado desde el siglo I hasta hoy. Hemos visto cómo una asamblea simple se convirtió en imperio. Hemos descubierto cómo se cortaron raíces fundamentales. Hemos examinado afirmaciones de autoridad que no tienen base en los textos originales. La Iglesia no nació católica romana ni protestante. Nació como pueblo convocado por Dios, enraizado en la tradición de Israel, transformado por la revelación mesiánica. Roma la institucionalizó y centralizó. La Reforma la descentralizó, pero no restauró completamente las raíces cortadas. Y ahora la pregunta más importante de todas, la que cada uno de nosotros debe responder personalmente. ¿Puede existir una eclesía fiel que no se convierta nuevamente en imperio, ni se fragmente en infinitas denominaciones? ¿Podemos vivir la verdad bíblica sin caer en imposición religiosa, ni en rechazo de las raíces hebreas de nuestra fe? La respuesta a esa pregunta no la encontrarás en Roma ni en ninguna denominación. La encontrarás en un retorno honesto a las Escrituras, en un reconocimiento humilde de nuestra historia real y en una apertura al Espíritu Santo, quien es el verdadero vicario de Cristo. Soy Gu Coro, y esta ha sido otra voz en la niebla, trayendo luz a verdades que han permanecido ocultas demasiado tiempo. Si esta historia removió algo en tu interior, si desafió creencias que tenías por ciertas, ese es exactamente el punto. La verdad no teme al examen. Solo la mentira necesita que no hagamos preguntas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sigue buscando, sigue cuestionando, sigue caminando hacia la verdad.